Bueno, pues bienvenidos de nuevo a otro capítulo, otro episodio de Business Beyond Logics, este podcast que empezamos, segundo capítulo apenas, en el que invitamos empresarios que tienen historias donde nada ha salido como lo que se planeó, pero eso no quiere decir que haya salido mal. Eso quiere decir que más allá del plan, más allá de la lógica, más allá de lo que decía el intelecto, muchas veces en los negocios hacemos planes y sale algo diferente. Y para esto esta vez invité al gran Diego Franco. Hola. Un gran diseñador de muebles mexicano. Su marca es Diego Franco Mobiliario, antes DF Mobiliario, de feño de nacimiento, pero radicado acá en la hermosa Mérida, Yucatán. Y nada, Diego, de cariño le dicen y le decimos el gorila. Y justo esta primera temporada es con animales que queremos mucho. Bienvenido. Muchas gracias, Abraham. Es un gusto poder estar contigo en este espacio y pues poder compartir un poco de lo que ha sido mi camino y vamos a descubrir de qué más podemos encontrar aquí. Sí, conozco parte de tu camino justo, pero me gustaría empezar eso, con una historia que te acuerdes, en el que tuviste unos planes así súper bien trazados, todo organizadísimo, y nada salió como lo planeaste. Y no necesariamente para bien, para mal, simplemente que de ese plan lógico que había, cómo se resolvió todo diferente a lo planeado, ¿no? Es algo que nos gustaría saber. Pues creo que más que nada es algo que ocurre en mi día a día. Uh-huh. Mi trabajo implica muchos temas de logística, uh-huh. Porque tenemos que hacer como un pequeño calendario o una ruta desde que comenzamos el proceso de diseño hasta que seguimos con el tema de la elaboración y la fabricación de los muebles, y después de eso llevarlo a la instalación y ya todo el tema como de dejar montado un espacio, ¿no? Pero ahorita que lo dices y estás hablando como de un plan y de alguna experiencia, pues es interesante porque me haces pensar y reflexionar en que yo nunca he tenido un plan. Es muy curioso porque desde que empecé mi carrera y desde que empecé como a incursionar en esto ya de forma profesional, pues nunca lo pensé como teniendo un plan a futuro o como teniendo un camino trazado, decir voy a ir a A, B, C y D, sino como todo se fue dando de forma muy orgánica y como siempre tratando de seguir mi intuición, mis instintos mis corazonadas. Nunca fue como algo tan planeado. A lo mejor comencé en una etapa de mi vida en la que era un poco menos aprensivo, uh-huh. Tenía un poco menos de necesidades, ¿no? O que cubrir menos necesidades. Entonces tuve la oportunidad de empezar, o la dicha de empezar, con bastante apoyo, ¿no? No es que me dieran apoyo, sino como que sabía que tenía el respaldo de alguien detrás, ¿no? Uh-huh. Que eran mis padres, era muy joven, y no tenía miedo a arriesgar o a perder. Entonces, todo lo que iba haciendo, lo iba haciendo sobre la marcha. Entonces, nunca tuve un plan. Interesante. Y conozco parte de la historia, ¿no? O sea, con tus padres, después te casas, y justo cuando nace tu primer niño, te vas de Ciudad de México, te vienes a Mérida. Sí. Y a mí me gusta la historia porque en otros países de América Latina vemos Ciudad de México como la ciudad de las oportunidades, ¿no? Como muchos migramos a México originalmente pensando Ciudad de México porque es donde vas a hacer negocios, ahí está donde está el dinero. ¿Cómo se dio ese cambio, no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue eso? Y cómo te empezó a ir acá, ¿no? Después de ese cambio como claro. tan drástico. Pues fue un proceso de reinvención y prácticamente volver a empezar desde cero, porque en Ciudad de México yo ya tenía pues una carrera empezada, uh-huh. y por así decirlo, un camino avanzado. No estaba como en blanco, ya tenía trabajando alrededor de 5 o 6 años como diseñador, pues desde que estaba en la universidad
ya había tenido oportunidad de mostrar mi trabajo como diseñador emergente en diferentes plataformas de diseño, a nivel nacional e internacional. Había trabajado con marcas en el extranjero, había trabajado también con marcas como Adidas, o sea, ya había hecho varias cosas a nivel profesional, y después de todo eso, pues empecé a hacer como mi camino en el mundo de los muebles, y puse mi fábrica. Entonces ya tenía como un cierto estatus o un cierto renombre dentro del mundo de los diseñadores, y que se acercaban tanto a trabajar conmigo, o gente que se acercaba a pedir mis servicios como diseñador. Pero cuando planeo irme a Mérida, que fue una decisión también tomada por una corazonada, no fue nada así pensado o planeado, sino llegó un punto en nuestra vida en la que, como lo mencionas, Grace y yo nos volvimos padres. Tus prioridades cambian, tus, o sea, tus expectativas y tu forma de ver la vida da un giro completo, y empiezo a querer buscar una mejor vida para mí, para mi familia, o lo que va a ser mi familia, y aparece en mi vida Mérida. Okay. Como una noche de insomnio viendo videos en YouTube, porque ni siquiera yo había ido a Mérida, nunca, no conocía Mérida, no era un lugar que ya había visitado con mi familia o de viaje, nada. O sea, buscando ciudades en donde vivir, me aparece YouTube, en YouTube Mérida, y ni siquiera fue como algo del boom inmobiliario que tiene Mérida, sino fue un video de yucatecos viajeros que dan consejos de en dónde comer cochinita, en dónde comer los mejores tacos. Y desperté al otro día y le dije a Grace, ¿y si nos vamos a Mérida? Y me dijo, ¿y Mérida? Pues sí. ¿Y qué hacemos? ¿Vas a vivir lejos de tu familia? Sí. ¿Y el trabajo? ¿Vas a dejar todo? Pues sí. O sea, nunca tuve ese pensamiento de miedo o de qué va a pasar si dejo todo lo que ya he hecho en la Ciudad de México. Simplemente fue, hagámoslo. Y pues las cosas se fueron dando de cierta forma para que cuando yo llegara a Mérida ya tuviera algunas oportunidades de trabajo en la Riviera, que fueron primero hacer... Pero los que no saben, es otro estado, entonces se pone aún más ilógico. Sí. Solo para los que no conocen acá la región. Es Mérida, Yucatán, y la Riviera Maya es Quintana Roo. Entonces yo ya tenía oportunidades de trabajo allá para amueblar. Primero fue el Hotel Max-Chanab, y en ese inter del Hotel Max-Chanab me ofrecen también amueblar 2 restaurantes para el Hotel Xcaret Art. Entonces llego a Mérida, digamos, ya con un poco de trabajo y una puerta abierta como para comenzar, y así fue mi llegada. Un poquito yo lo diría rodeada de bendiciones, ¿no? Porque fue un cambio completamente radical, y pudimos llegar a una ciudad teniendo la bendición de tener ya proyectos y trabajo, y también pues rodeados de una comunidad y de gente que nos acogió bastante bien. Buenísimo. Y igual, después de toda esta experiencia, ¿qué consejo le darías a las personas que están escuchando el podcast a la hora de emprender de esta manera, sin plan? Te cuento una historia. Hace poco veía un reel de un expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y decía que él nunca proyecta, que él nunca planea, que él dice siempre hasta el final estar haciendo las cosas. Claro. Entonces hay una corriente de no planear, de no estar proyectándose, que funciona. Entonces vaya más allá de la lógica, tal cual, ¿no? Porque muchas veces te venden lo contrario. Pues es que creo que el encanto de todo esto, y de no planear y de no tener como un esquema bien definido de que vas a ir del punto A al punto B y de qué va a pasar, es que pierdes el miedo por completo, porque no sabes qué va a pasar. Entonces no sabes a qué temerle, no sabes nada, o sea, no tienes como una estrategia de que digas las probabilidades de fallar son de tanto por ciento, o hice esta estadística y tengo que hacer, no existe nada. Entonces, al no existir nada, también existe un mundo completo de posibilidades que te pueden llevar por un pensamiento positivo y lógico, ¿no? Idealizar algo a lo mejor con demasiado positivismo de que todo va a salir bien, y lo haces. Y sobre la marcha te vas golpeando, vas recibiendo ciertos tropiezos,
pero siento que al hacerlo sin miedo, te genera menos ansiedad, te genera menos preocupación de qué va a pasar en el futuro, de cómo van a salir las cosas, no tienes expectativa de cuál va a ser el resultado, simplemente fluyes y te vas directo. Buenísimo. ¿Y cómo resumirías eso en un consejo? Tipo Rocky, tipo frase del sabio que eres. Yo diría, gracias por lo de sabio, no me considero un sabio, pero yo diría que como una frase muy chilanga, ¿no? Ajá. Vamos a decirla. Eso. Sin miedo al éxito, papi, así, no tener miedo, así, aventarte directo, ir sin miedo al éxito, así, sobre lo que tenga que pasar. Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias. Diego, ¿cómo es tu Instagram? DF Mobiliario. Diego Franco Mobiliario. Diego Franco Mobiliario lo encuentran en Instagram, es lo mejor que pueden ver porque ven todo su trabajo, son unos diseños impecables, creo que es la palabra que hay, con un estilo único. Y así como esa historia única que nos acaba de contar en esta podcast, que va más allá de la lógica, y miren, historia totalmente más allá de la lógica, no planear, el único plan es ir más allá, sin miedo, dejando que las cosas fluyan. Y bueno, muchas gracias, Diego. No, gracias y los invitamos a seguir escuchando esta primera temporada. Ahora tuvimos al burro, ahora el gorila, y pronto tendremos otros personajes con historias igual de alucinantes y sorprendentes. Muchas gracias. Acá. Muchas gracias.